Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos y nuevamente bienvenidos y muchas gracias por su participación. De igual manera, agradecemos a el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y a Hannover Fairs México por la coorganización de este evento. En nombre del proyecto Asociación para el Desarrollo Industrial Sostenible, Alemania, Alianza del Pacífico, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea titulada La Industria 4.0 en los negocios y la sociedad en la Alianza del Pacífico, donde tendremos la gran oportunidad de compartir experiencias con los representantes de las cúpulas empresariales de la Alianza del Pacífico, el profesor Ulrich Hemmel y nuestra representante de la Confederación de la Industria Alemana, Iris Plöger, para tratar el tema en torno al impacto de la transformación digital en los negocios, las cadenas de valor, que bueno, ahora son más ecosistemas empresariales, la sociedad y la política en los países de la Alianza del Pacífico, que integran a los países de Chile, Colombia, México y Perú. Y antes de iniciar, voy a ceder la palabra a Itziar Gómez, de Hannover Fairs México, para darles unas instrucciones sobre el evento para que puedan tener una mejor experiencia durante el mismo. Adelante, Itziar. Muy buenos días. El día de hoy contaremos con oradores que estarán compartiendo su mensaje en inglés. Para aquellos que lo desean, disponemos de interpretación simultánea inglés-español. Para seleccionar el idioma de su preferencia, den clic en el globo terráqueo que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Se desplegará entonces un menú. Den clic en el idioma de su preferencia para escuchar la interpretación simultánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Itziar. Y bueno, regresando al orden del día, empezaremos por un mensaje de bienvenida de Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y presidente pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, capítulo Perú. Continuaremos con la presentación de Iris Plöger, quien es miembro de la Junta Directiva de la Confederación de la Industria Alemana, y nos hablará sobre el impacto de la Industria 4.0 en la cooperación industrial internacional y en su perspectiva desde Alemania. Y en el tema central de este evento, siendo el impacto de la transformación digital en los negocios, sociedad y política en la Alianza del Pacífico, tendremos una presentación por parte del profesor Ulrich Hemmel, presidente de la Unión de la Federación de Empresarios Católicos de Alemania y presidente del World Ethos Institute. Para posteriormente, el señor doctor Raúl Díez Canseco, presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, nos dirigirá unas palabras entendiendo esta temática desde la perspectiva del Perú y continuando por una intervención del señor José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, quien nos compartirá desde su perspectiva, tanto como empresario como presidente de Coparmex, los retos de la transformación digital para los negocios, la sociedad y la política en México. Y posteriormente pasaremos a un panel de discusión en donde estará el doctor profesor Ulrich Hemmel en cooperación con nuestros aliados de la Alianza del Pacífico, representantes de las cúpulas empresariales de ANDI, el Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, Coparmex, la Sociedad Nacional de Industrias y SOFOFA. Sin más, agradezco a todos los presentes por su participación y cedo la palabra al señor Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias, Germán. Estimados colegas presidentes de Alianza del Pacífico de Chile, Colombia y México. Estimado
Ulrich Helmen, Iris Plagen y colegas que están ustedes conmigo esta mañana. La verdad es que en esta mañana en la cual estoy realmente presionado por los problemas que ya les he contado acerca de la vacuna, estoy feliz de estar en esta reunión porque cuando nosotros propusimos Industria 4.0, lo hicimos verdaderamente bajo el concepto de que en nuestro país, en el Perú, y creo que en otros países de la región, hay un serio problema en la comunicación entre el sector público y privado. Y que esa debe ser una cultura entre enlazar lo que pasa en el sector público y privado. ¿Y por qué digo que tiene que ser una cultura? Porque es difícil, bajo lo que está pasando en el mundo, con pues todo el tema del populismo, tratar de que nosotros podamos tener un cierto tipo de diálogo, y como yo les he dicho a todos los candidatos, yo no los quiero conocer por periódico, ni por televisión, ni por revista. Yo los quiero conocer de frente para ver qué opinan. Y una vez que están dentro del gobierno, necesitamos seguir trabajando. Y para eso, no me cabe la menor duda que Industria 4.0 es el vehículo para unirnos, es el vehículo especial para unirnos. Nosotros, como privados, evidentemente, tenemos que encauzarnos a lo que es la Industria 4.0 porque es una necesidad en nuestros negocios, en nuestras organizaciones. De lo contrario, no vamos a poder sacarle las ventajas a la globalización, que así haya movimientos en los cuales se diga de que se puede uno cerrar en su país, va a ser casi imposible. Por tanto, si nosotros ya tenemos un mandato real, que es el de que seguimos con la globalización regional, como se está comenzando a dar en el mundo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que no solo los empresarios, sino los trabajadores puedan entender lo que es la Industria 4.0. Y en ese sentido quiero agradecer mucho al BDI, con el cual tenemos nosotros contactos todas las semanas en todo tipo de temas. No lo van a creer. Todo tipo de temas que tenemos nosotros por nuestra condición de pares con la BDI de Alemania, y de ellos vino esta sugerencia que me decía una cosa que yo la miraba pero no la comprendía tanto, y es que me decían, ¿cómo te van a entender los políticos si ellos no saben nada de economía, si ellos no saben nada de lo que es el mundo en 4.0? ¿Cómo te van a entender? Tú tienes que hacerles entender, y ese es el objetivo nuestro. Nuestras empresas, ¿no? Tanto como tales, los trabajadores, pero también el sector público, que de otra manera va a ser bien difícil entendernos, porque la verdad es que cuando vinieron a nuestra institución gente que tiene a cargo lo que es la digitalización en el gobierno, lo primero que les dije es, señores, yo les voy a hacer un solo pedido. Yo quiero ir a las municipalidades a ver que me den el permiso para construir, pero yo no quiero que cada municipalidad tenga su protocolo. Lo que nosotros queremos es que haya un solo protocolo para todas las municipalidades del Perú, y que a través de Industria 4.0 nosotros podamos conseguir los permisos en 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero no en 1 año, porque así estamos perdiendo todos, en trabajo, en inversión, y eso fue lo primero que le pedí. También un día, cuando estaba por salir del país, a mi esposa se le perdió el pasaporte y dije, bueno, nos vamos a la casa. Sorpresa mía, en lo que es el Perú, me dieron el pasaporte de mi esposa en menos de 30 minutos. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Acá tengo una institución que se llama Migraciones, que funciona, que parece que fuera mejor que privado, y por otro lado tengo una municipalidad que me demora 1 año. Y entonces por eso es que nosotros, yo creo que
como países y como institución debemos demandar eso, ¿no? De que las cosas se hagan de acuerdo a protocolos que están definidos y no dejar, pues, que cada uno ponga su ideología en cada decisión. Eso es lo que queremos en verdad para poder progresar. Bueno, yo les doy la bienvenida a este evento y espero que todos lo podamos aprovechar de la manera que yo lo voy a aprovechar. Muchísimas gracias y bienvenidos al Perú. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un honor y un gusto poder compartir con ustedes este evento y justamente una palabra clave y motivacional para todos en este evento. La industria 4.0 es un tema que nos une en la Alianza del Pacífico y en este bonito proyecto de cooperación con Alemania. Y en ese sentido, me permito presentarles a Iris Plöger, miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación de la Industria Alemana, que nos dará unas palabras sobre su perspectiva desde Alemania en torno al impacto de la industria 4.0 en la cooperación internacional industrial. Bienvenida, señora Iris Plöger. Thank you very much. Muchas gracias. Señor Márquez, damas y caballeros, muchísimas gracias por esta invitación a la conferencia del día de hoy en la industria 4.0. Estoy muy contenta de presentarles la perspectiva alemana de la industria 4.0 y su impacto en la cooperación industrial internacional el día de hoy. Bueno, para iniciar, me gustaría empezar hablando que el potencial de la industria 4.0 solamente se puede explotar si vemos a la industria 4.0 como un proceso de transformación digital en toda la cadena de suministro. La cooperación internacional, por lo tanto, juega un papel clave en este campo. Y por esta razón, estoy muy contenta que la industria 4.0 es un pilar importante de nuestro proyecto de cooperación, la Asociación para el Desarrollo Industrial Sustentable, es decir, la PACSID por sus cifras en inglés, que la industria y sus asociaciones con la Alianza del Pacífico y el Consejo de Negocios de la Alianza del Pacífico, también la CEAP. Entonces, quisiera agradecer a todas las asociaciones participantes por su compromiso personal. También me gustaría agradecer a Hannover Messe, México, por apoyar el evento del día de hoy. La industria 4.0 no solamente es uno de los temas más importantes de las ferias industriales. El término industria 4.0 se acuñó por primera vez en la Hannover Fair en 2011. Y con este link en mente, me gustaría empezar a hablar acerca del estatus de la implementación de la industria 4.0 en Alemania. Estoy muy orgullosa que Alemania está jugando el papel líder en el mercado como líder de la industria 4.0. Y bueno, una de las razones es la capacidad de las compañías alemanas de implementar innovación tecnológica a nivel producto. Además, las compañías alemanas tienen una posición muy fuerte en el interfase entre la demanda y la oferta en los mercados B2B, B2B. De acuerdo con una encuesta que se realizó de febrero a abril del 2020, 6 de cada 10 compañías alemanas ya están utilizando las soluciones de la industria 4.0. Y por esta razón, hay muchos ejemplos para el uso de la industria 4.0 en Alemania. Algunos ejemplos, por ejemplo, los sensores para la transmisión de los parámetros en las máquinas, por ejemplo, para la temperatura, para el grado de abrasión, o también aplicaciones móviles que pueden identificar el potencial de energía y para también reducir las frecuencias del sonido. Y bueno, estas tecnologías son muy importantes para todas las compañías en el mundo, debido a que permiten que los procesos de producción sean más flexibles, sean más eficientes en cuanto a su costo y también más sustentables. Así es que para institucional, la industria se creó la plataforma de la industria 4.0 en 2015. Y digamos que es un mapa para la cooperación exitosa de las compañías, las asociaciones de negocios, sindicatos y los representantes del sector político y científico en el área de la industria 4.0.
La plataforma también juega un rol muy importante en el campo de la cooperación internacional. Y en este contexto, la plataforma ha concluido con varios acuerdos formales con países muy importantes como por ejemplo China, los Estados Unidos y también con México, que están trabajando en los objetivos precisos y las áreas de cooperación. Y bueno, las áreas de cooperación son temas como, por ejemplo, la estandarización internacional, la ciberseguridad o la capacitación de los empleados. Este trabajo en continuo y esta colaboración que se está haciendo en estos temas técnicos y operativos generan confianza entre las organizaciones que participan y los países también. Y esta confianza es una condición fundamental para resolver los desafíos en común que tenemos en el campo de la digitalización. Y estas formas de cooperación también ponen el camino para debates más profundos acerca de los valores centrales de nuestra economía digital. Lograr un entendimiento común de estos valores es también otro prerequisito clave para tener cooperación a largo plazo en el campo de la digitalización. Permítanme darles un ejemplo que refleja la perspectiva alemana y europea muy claramente. Y es un debate acerca del equilibrio adecuado entre una procesión de innovación amistosa o amigable y los datos y también el cuidado de los derechos privados. Y esto es fundamental para generar modelos de negocio nuevos e innovativos. Y bueno, en el contexto de 4.0, no, lo que existe entre estos dos tipos de datos tiene que ser un debate a largo plazo aún. Y bueno, en este punto hemos visto la emergencia de diferentes enfoques en áreas económicas en todo el mundo. Veamos, por ejemplo, en China. Vemos que hay países donde se recopilan los datos y se procesan en una forma que no tiene ningún tipo de restricción. A mí me da gusto que tenemos otra situación distinta en otras regiones del mundo, por ejemplo en Europa, donde la recopilación y el procesamiento de datos es algo que está sujeto a la restricción debido a la protección de los derechos individuales. Y como dije anteriormente, tenemos que encontrar un equilibrio entre los derechos de privacidad y la necesidad de procesar los datos como una base del negocio actual y futuro. Y bueno, junto con nuestros socios europeos en el BDI, trabajamos arduamente para que vayamos mano a mano con la protección de los derechos individuales de las personas y el procesamiento de datos. Y bueno, para lograr un entendimiento común en estos temas importantes, la institucionalización de los diálogos transnacionales en la industria 4.0 se vuelve algo esencial. En otras palabras, necesitamos plataformas para debatir todos los temas relevantes para una transformación digital exitosa de las cadenas de suministro internacionales. Por lo tanto, de verdad que agradecemos el inicio de esta Asociación del Desarrollo Sustentable, este proyecto que se firmó en el 2020, que aborda la cooperación transnacional en el campo de la industria 4.0, así también como en otros temas muy importantes como los estándares de sustentabilidad, junto con la cadena de suministro, la ética de negocios globales o la importancia de la cooperación multilateral. El BDI tiene muchos deseos de empezar a trabajar más a profundidad con sus socios en Latinoamérica, la Alianza del Pacífico y compartir también nuestras experiencias en distintos campos. Sin duda alguna, hay una gran demanda para esto. Un ejemplo, el BDI y el Consejo Latinoamericano de la Industria Alemana realizó un estudio que se llama Fortalecimiento de la Cooperación con Latinoamérica, que se volvió el lineamiento para la industria alemana en su cooperación con Latinoamérica. La colaboración en el campo de la industria 4.0 se menciona en este estudio como cómo podemos
En este contexto, no pienso nada más en un intercambio, sino de las técnicas, de las mejores prácticas técnicas. Y también pienso en las mejores prácticas como la institucionalización de un diálogo entre múltiples actores en la plataforma alemana Industria 4.0 que pueda facilitar la creación de negocio combinado y asociaciones de conocimiento en otros países también. También estamos muy contentos de compartir el entendimiento de capacitación y de educación vocacional en Alemania, como por ejemplo el sistema de educación dual que toma en consideración que la calificación de los empleados y la promoción de los talentos digitales es de importancia prioritaria para una transformación exitosa hacia una industria 4.0. Y bueno, para lograr esto, la creación del nuevo grupo de trabajo, la Industria 4.0, y el Consejo de Negocios de la Alianza del Pacífico es una gran oportunidad para nosotros para trabajar más allá en la cooperación en estos campos. Y bueno, como resumen, hay un gran potencial con este proyecto que tenemos que explotar en conjunto en los meses por venir. Al BDI le da mucho gusto ser parte de este proceso y vamos a jugar un rol activo en esto. De verdad que tengo muchas ganas y muchos deseos de fortalecer nuestra cooperación con nuestros socios y por favor, la industria alemana va a seguir siendo un amigo confiable y socio para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y bueno, seguiré atenta de las demás presentaciones en esta confederación. Un honor el que hayas estado en este evento, iniciando esta historia de cooperación basada en valores, basada en la confianza, para resolver, como lo has mencionado, problemas comunes. Y justamente este es el objetivo del evento y del proyecto de la Confederación de la Industria Alemana con los aliados en la Alianza del Pacífico, para promover la colaboración en la Industria 4.0 como una oportunidad para el desarrollo económico y la prosperidad de la sociedad. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, cedo la palabra al profesor Ulrich Hemmel, presidente de la Federación de Empresarios Católicos de Alemania y director del Instituto de Ética Global de la Universidad de Tübingen, quien nos estará presentando el tema Impacto de la transformación digital en los negocios, la sociedad y la política en la Alianza del Pacífico. Bienvenido, profesor Hemmel. Muchísimas gracias. Vamos a ver si logramos compartir la pantalla. Si ustedes permiten, buscaré hacerlo. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver? Si es el caso, me lo dicen. Sí, la vemos adecuadamente, doctor Ulrich. Perfecto, entonces la pongo más en grande. Entonces, mil gracias de la ocasión de charlar juntos sobre este cambio radical que vivimos en nuestro tiempo vital. ¿Por qué hablamos de verdad de la época digital? ¿Por qué hablamos de Industria 4.0? ¿Por qué de verdad es una nueva época en la historia de la humanidad? Y eso no es sin motivos, porque tenemos criterios para eso. Un criterio puede ser un cambio radical de la vida y en todas partes. Y no es solo cambio en la sociedad, no es solo cambio en nuestra vida personal. También es cambio en las empresas, todo cambia. Entonces, además, un cambio radical con efectos sociales y políticas enormes. ¿Quién tiene el poder realmente? Una pregunta importante. Con nuevos desafíos éticos, hombres y máquinas. Y también la gran cuestión, ¿quiénes somos nosotros humanos? Es un cambio tan radical y tan importante como el cambio de la vida nómada a la agricultura, de la agricultura de subsistencia a la división de trabajo, de la palabra a la escritura y después la impresión de libros y de la sociedad agrícola a la sociedad industrial. Entonces es un cambio enorme. ¿Qué vamos a hacer? Deseo hacer un pequeño ejemplo. Aquí tengo preparado una manzana. Eso es un objeto muy fácil. Ahora yo puedo morder en esta manzana, puedo oler y, bueno, satisfacer mis necesidades, hambre y todo eso. Ustedes normalmente no van a morder su pantalla. Lógico. ¿Por qué? Porque es una realidad, pero una realidad completamente diferente.
Y vale la pena pensar un poco cuál tipo de realidad es. Porque es el mundo digital no es menos real, pero es otro tipo de realidad, este mundo digital. Y tenemos nuevos retos. El nuevo reto es, por ejemplo, la personalidad y la soberanía digital de cada persona humana. Entonces, y cada vez que cambiamos un nivel de realidad, perdemos algo, ustedes no pueden morder y oler, pero ganamos algo, podemos compartir entre muchas personas. No voy a hacer aquí mucho discurso filosófico, pero eso también es parte de este cambio de época, porque eso hace parte de la globalización de la información, de la globalización de la comunicación y sobre todo, y esa es mi esperanza, de la globalización de la cooperación. Eso es lo más importante en todo. Pero para nosotros, humanos, es súper importante entender qué quiere decir para nosotros, humanos, en estos tiempos digitales, también mirando la industria 4.0. Entonces, ¿cuáles competencias necesitamos? ¿Cuáles son? ¿Cómo poner en juego nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento, nuestro medio conocimiento, hoy también nuestro conocimiento y las partes profundas de nuestro saber? Entonces, algo nuevo también en la industria 4.0 es la configuración de nuestros niveles de conocimiento o de desconocimiento, nuestra arquitectura mental en cada uno de nosotros. Y si hablamos así, ¿cuáles son entonces las reglas del juego, éticos, sociales y todo eso? ¿Cómo aprendemos? Entonces, ¿cómo cambia después la educación? ¿Cuál es el concepto preciso de competencias digitales en las profesiones y también en los colegios? Lo que se llama hoy en día data literacy. ¿Y qué quiere decir entonces la responsabilidad digital en sus varias facetas? Esas son las preguntas llaves que no son solo preguntas técnicas. Y eso es también el punto que quise hacer en esta introducción. Vamos a ver un poco cómo cambia el trabajo. Claramente tenemos un momento de tradición y de disrupción digital en el mundo del trabajo. No voy a navegar mucho sobre eso. Sabemos muy bien, en el siglo pasado, lugares fijos, empleo fijo, profesiones fijas, todo fijo. En este siglo XXI, sin límites de espacio, la oficina, la home office, coworking space, sin límites de tiempo, pero también un cambio permanente, un aprendizaje necesario y continuo en todas las fases de la vida. Entonces, formación, proyectos, empleo, cambio de empleador, nacen otras profesiones. Y eso es muy importante también en esta fase de la industria 4.0, porque hay estudios como lo de Fry y Osborne que dicen el 85% de los empleos pueden perderse por la automatización y por la inteligencia artificial. No creo en esta estadística porque, primero que todo, no todo lo que se pueda hacer tiene mucho sentido. Dos, también nacen otras profesiones, como por ejemplo la profesión del marketing SEO-SEM, algo nuevo. Entonces, y además tenemos en un papel político ver cómo es la inclusión digital de todos en el sistema de educación. Pero sabemos muy bien que con nuevas profesiones también cambia lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos pensar de nosotros mismos. Y también tenemos que pensar que, digamos, el alcance de la industria 4.0, por ejemplo, en Japón y en Alemania, también es parte de la demografía, porque tenemos una población bastante vieja como promedio, y entonces vale la pena sustituir trabajo humano con trabajo digital o con robots. Eso no es el caso en muchas economías de América Latina, pero es algo muy importante. Entonces, cómo fomentar el cambio de una manera humana. Y una manera humana, sobre todo cuando pensamos quiénes somos. Porque la inteligencia artificial también cambia, digamos, nuestra identidad. Siempre hemos pensado, nosotros hombres, que somos superiores a otras especies a nivel de inteligencia. Pero ya sabemos que ni ajedrez, ni Go, ni nada podemos ganar a las máquinas. No es posible porque tienen esta superioridad, parece ser cognitiva, pero por lo menos, digamos, la superioridad cognitiva no nos define. Eso es algo novedoso. Pero cuando alguien me ha explicado, bueno, ya te acostumbraste que no puedes correr más rápido que un coche, entonces puedes también acostumbrarte que algunas máquinas pueden hacer algunas tareas cognitivas mejor que tú como persona humana. Entonces, pero si eso es el caso, tenemos que saber muy bien cómo tratar
este desconocimiento, porque también con la explosión del saber, nuestro conocimiento personal se hace cada vez más pequeño como relación del todo. Y lo he visto con el desarrollo de amortiguadores. Bueno, hablamos de industria 4.0. ¿Por qué amortiguadores? Es un objeto neumático, mecánico, pero hoy en día también es digital. Deseamos ver cómo es la superficie delante. Pero cómo combinar el conocimiento de los equipos digitales y mecánico-pneumáticos. Ahí lo mejor es mirar muy bien la arquitectura mental de todo el grupo y compartir los niveles de conocimiento y de desconocimiento. Ahí también cabe hacer ver un poco la diferencia entre personas humanas y máquinas. Y hay diferencias evidentes. Nosotros siempre tenemos también un gusto, nuestros sentidos, un olor, un tipo de luz, varias cosas, olores y ruidos. Nosotros todos tenemos memoria y planes de futuro. Las máquinas todavía no tienen conciencia y con mucha probabilidad no tendrán conciencia. Y además tenemos una identidad que muchas veces nos permite ser muy flexibles, otros también dirían contradictorios. Nosotros hombres somos contradictorios, ¿por qué? Porque somos flexibles en las situaciones. Eso no se programa en la inteligencia digital o artificial. Entonces, pero vale la pena decir, necesitamos aprender algo nuevo. Eso también, entonces, cabe distinguir niveles de aprendizaje y entender muy bien dónde es aprendizaje y dónde es decisión. Porque ¿quién decide? Tomamos mi coche, ¿no? Tengo un sistema de navegación, como todos de ustedes, y este sistema de navegación, aunque yo me ponga borracho en este coche, me va a decir, bueno, voltee después de 300 metros. Pero realmente tengo que manejarlo yo. El control debe ser de la persona. No, he tomado vino o algo, entonces no puedo manejar en este momento. Eso es algo que es la autogestión, es de control y no es solo de cálculo. Pero el límite entre estos niveles de decisión no es fácil. Tenemos que preguntar cómo hay que definir responsabilidades entre la toma de decisiones y la preparación de toma de decisiones. No es tan fácil. Aquí, otra vez, lo que es típicamente humano es el aprendizaje 3. Aprendizaje 1 es aprender algo, un conocimiento técnico. Aprendizaje 2 es, bueno, comprender, entender algo. Y el aprendizaje 3 sería aprender algo sobre mí mismo. Todos sabemos que somos o hombres o mujeres, o en este caso alemanes o peruanos, mexicanos, lo que sea, colombianos. Lo aprendemos. ¿Cómo lo aprendemos? Eso es aprendizaje de identidad. Y la buena colaboración, hasta en la industria 4.0, hasta en la sociedad del futuro, es entender quiénes somos, pero también defender la perspectiva de la otra persona. Parece ser filosófico, pero no lo es. Es muy importante porque con el cambio digital del trabajo y del liderazgo también necesitamos algunos valores. Y eso lo quiero comentar ahora en este momento. He hecho un experimento porque he pensado, bueno, lo que hemos aprendido sobre la doctrina social de la Iglesia y que también es la base de la economía social de mercado, entonces la personalidad, la persona que está en el centro, la subsidiariedad, entonces central, descentral, el lugar de las decisiones y la solidaridad. ¿Vale eso en el mundo digital? Y bueno, la respuesta es que sí, porque existen estos niveles entre personalidad digital, el derecho de disponer de los propios datos, lo ha dicho Iris Blöger inicialmente, el contexto entre privacy rights, derechos a la privacidad, entonces nuestros derechos, la autonomía o soberanía digital individual y el derecho a mantener la privacidad hasta el olvido digital son cuestiones que tenemos que poner muy en serio. Otra cosa, la subsidiariedad digital no es solo, digamos, buscar las soluciones éticas desde el inicio en la inteligencia artificial, lo que se llama ethics by design, sino también buscar el lugar correcto de responsabilidad. Porque si cada vez sabemos menos de lo que hace mi empleado o mi colaborador, entonces cada vez es más importante construir una casa de valores y de objetivos en común. Eso es muy importante, porque si no, no hay confianza. Y como no puedo saber todo, entonces tengo que dar un acto de confianza. Eso se hace más importante, no menos importante.
Pero también necesitamos lo que llamaría la solidaridad digital, entonces unas reglas de juego hasta leyes, también contra monopolios digitales, eso también es parte de la economía social de mercado, con unas ideas de justicia digital, digital fairness para las empresas, y un camino, ya también lo ha comentado Iris Plöger, un camino hacia un balance que no es ni de la comercialización pura de los datos, como en Estados Unidos, ni un estado paternalista de control digital, como en China. Entonces, para las empresas en la industria 4.0 se hace siempre más importante el diálogo con la sociedad civil y el concepto de justicia digital de frente a todas las partes interesadas. Voy a sobresalir muy rápidamente sobre estas partes que les explican un poco más el contexto donde estamos. Porque el contexto de hoy es un aprendizaje digital en lo que llamo la casa de la sociedad civil global. Porque vivimos ya en una sociedad. Perdonen, la pandemia, el COVID, lógicamente nos hace ver que es una sociedad, una comunidad humana en todo este mundo. Pero tenemos desafíos, la transformación digital, la conectividad, el estilo de vida sostenible y lo que llamamos estándares éticos mínimos con validez global. Eso también puede ser un concepto de la economía social de mercado. Hablo un segundito del instituto aquí. Fue inventada la idea por Hans Kuhn, valores de la ética global. Y lo que es interesante ahí no es formular algunos valores o decir principio de la humanidad, regla de oro de reciprocidad o valores en común como justicia, no violencia, verdad, respeto entre iguales, sostenibilidad. Sino lo que es interesante que todas las religiones del mundo han decidido que van a vivir según estos valores en un congreso de Chicago y últimamente eso fue en el octubre del 2018. Eso me parece muy interesante. Pero si usted dice, bueno, valores éticos, ¿cuáles tenemos? Bueno, también aquí tenemos un criterio que son los objetivos de las Naciones Unidas desde el 2016. Aquí también hablamos de un balance entre la responsabilidad individual y social, el bien individual y el bien común de todos. Es algo a donde todos podemos contribuir y ya las empresas más grandes en sus sitios internet, todos se refieren a estos retos. Pueden todavía mejorar formando prioridades, pero es muy interesante eso. De eso he hablado en mi libro y sobre todo formulando un criterio, porque creo lo más importante es saber cuál es el criterio. Y yo creo que una aplicación digital debe hacer frente a la pregunta, ¿esta aplicación promueve o bloquea el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la persona humana? Eso creo es lo más importante. Hablamos un segundito sobre lo que quiere decir eso para la industria 4.0, porque aquí también hay desafíos muy, muy puntuales. Por ejemplo, primero, tenemos que orquestar el desconocimiento digital o hasta digo fuertemente la ignorancia digital. Como con el ejemplo de los amortiguadores, tenemos que poner sobre la mesa cuál es mi nivel de conocimiento o desconocimiento. Porque mi desconocimiento existe igual si lo pongo en la mesa o no, pero es más fácil colaborar cuando hablamos antes que todo en un concierto de, digamos, de conocimiento o desconocimiento. Porque así siempre tenemos un límite sistémico también del desconocimiento. Y nosotros, para trabajar bien, tenemos que cooperar con estos niveles. Como he dicho ya, la fairness, digital fairness, la justicia digital en los productos y los procesos es algo que va a ganar de importancia, es seguro. Es la reciprocidad de la relación entre cliente y empresa, es la transparencia, es el seguimiento, el tracking trace, son reglas de juego como el tiempo de utilización de los datos, la caducidad de los datos que se emplean y, por fin, la credibilidad y la justicia digital de una empresa. Esos son los puntos muy, muy importantes. Y si quieren, hay un triángulo de valores cumbre que podemos observar interesantemente en todo el mundo. Lo he observado en todo el mundo. Son tres. Es la transparencia, es la justicia o la fairness y es la buena comunicación. Cuando hay un escándalo, siempre dicen es intransparente, es injusto, es mala comunicación. Entonces, si las empresas inician a vivir estos valores, ahí está bien. Pero ¿cómo se mide? Bueno, se mide con las cogniciones, con las percepciones. Entonces, ahí vale la pena hablar de la categoría del respeto percibido. Entonces, lo que piensa el cliente, el usuario, de cómo se comporta la empresa. Y así podemos también ver
el nivel ético de la empresa como un factor de verdad de éxito. Llego a finales de esta pequeña presentación. Tenemos que mirar hasta las empresas de educación digital, la data literacy, que incluye varios factores. Incluye, cierto, las competencias digitales técnicas, pero también la competencia social digitalizada. También tenemos emociones que expresamos, sabemos expresar en este mundo. ¿Cuál es el nivel de profesionalidad para mi tarea? ¿Cuál es el manejo explícito del desconocimiento digital? ¿Cuál es la emocionalidad que nos permitimos expresar? Y por fin, ¿cómo puedo valer yo como persona mi personalidad autónoma digital? Lo que digo, la soberanía digital en la vida privada y profesional de todos. Este es el último dibujito. Por fin, en resumen, es una tarea enorme. Pero deseamos y necesitamos tener una arquitectura humana en este mundo digital. Claro, cabe hacer sobresalir una ambivalencia enorme, porque la digitalización facilita la vida, pero también crea disparidades sociales. Lo vemos en esta crisis muy grande. Hay extensión de posibilidades, pero también una posible desvalorización de la persona humana. Son conflictos. Es tarea de la política balancear estos conflictos y de la sociedad civil para tener un discurso dialogal a todos los niveles. Como he dicho, el griego básico debe ser lo referente a la humanidad. Aplicación digital promueve o bloquea nuestra humanidad, sí o no. Entonces, por fin, pienso que lo más importante es pensar de una manera novedosa lo que es la educación digital, la inclusión digital, con el reto de la autogestión de mi vida. Yo soy el navegador de mi vida, no mi sistema de navegación en el coche. Yo decido cuándo, digamos, apago mi aparato técnico, cómo quiero vivir, cuando hago hasta un detox digital. Bueno, vamos a ver, en todos los niveles. Y eso es, pienso que es importante ver la educación digital en la empresa, en la sociedad, ver la justicia digital y verlo hasta a niveles de la industria 4.0 como una inversión en el respeto percibido, inversión en respeto percibido. Y eso, como se concluye, con una política de cooperación a todos los niveles. Muchísimas gracias de la atención. Muchísimas gracias, profesor Hemel, por esta presentación. De igual manera, por compartir su conocimiento con la Alianza del Pacífico. Y de igual manera, hablando en esta arquitectura humana en el mundo digital, me gustaría cederle la palabra a Raúl Díez Canseco, presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, para que nos pueda dar su retroalimentación con respecto a lo aprendido el día de hoy. Estimados señores, amigos, miembros de la Alianza del Pacífico, admirado doctor Hemel, yo había preparado algunas pequeñas palabras, pero después de escucharlo usted, es como que es imposible dejar de mencionar la importancia sin antes decirles que la San Ignacio de Loyola, nuestra querida universidad, profundamente vinculada a la Alianza del Pacífico, profundamente vinculada al emprendimiento, y que estamos presentes en el Paraguay, en Estados Unidos, en España, en la República Popular China, ha construido una escalera educativa que tiene mucho que ver con lo hablado por el doctor Hemel, porque habría que decir, y eso es algo que hablo yo permanentemente con nuestro querido Ricardo Márquez, de que tendremos que hablar de la industria del conocimiento 4.0, porque no hay industria, y no hay industria posible, y en esta revolución que la pandemia nos ha acelerado y se ha venido a quedar, si no nos acompaña permanentemente esa transformación digital que el doctor Hemel ha ido desnudando o presionando en dos frases importantísimas que para mí me las llevo como parte de mi aprendizaje de buen alumno de gracias a ustedes. Uno, la justicia digital. ¿Y por qué me agarré de la palabra justicia? Porque como todo lo que sucede en las transformaciones del mundo, en la gran oportunidad de achicar las diferencias, el presidente Belaúnde nos decía que la única manera de distribuir riqueza en un país pobre como el Perú era la justa y equitativa distribución del conocimiento.
Si no utilizamos estas herramientas digitales, los empresarios de esta revolución no toman conciencia de esa, lo que vamos a hacer es mayores diferencias. Y si no atacamos esas diferencias, con lo que haremos es un mundo inviable. La otra palabra que me caló es el tema de la solidaridad digital. Sí, porque la solidaridad en este mundo moderno, que diferencia de la caridad, ese es un poco que a ustedes y a mí nos enseñaron desde pequeños, aquello de no les regales el pescado, enséñales a pescar. La gran oportunidad digital con esta gran revolución de la industria 4.0, donde debe estar hermanada con la transformación de la educación 4.0, tiene que llegar a los rincones donde antes no llegaban, ni los gobiernos de las empresas, ni nada, por la diferencia de nuestros territorios. En el Perú tenemos una costa que se va desarrollando, con vientos el verde, el arenal y grandes portadoras, una sierra que todavía se nos va quedando y una selva todavía olvidada. De modo que, y resumo lo último del doctor Hemmel cuando habla que hay que manejar la ignorancia digital. Mis queridos amigos, tenemos una gran tarea y me siento feliz haber tenido la suerte de que me den estos 2 minutitos para comprometerme como institución educativa, como parte de este mundo que se ha transformado, como este mundo que no va a regresar al inicio, que los jóvenes ya se fueron a una aula virtual y no regresarán. ¿Cómo podemos sensibilizar, sociabilizar para que, y ahí termino, doctor Hemmel, para que esos valores, esa ética importante, que nos va a permitir es que yo pueda ser el elaborador de mi propia vida, pero sin alejarme de la razón de ser el ser humano. Y concluyo recordando aquel fase feliz de Juan Pablo II, cuando vino este derrumbe el muro de Berlín y dijo, cuidado, aquí no ha ganado la economía salvaje, aquí lo que ha ganado es la economía social de mercado, donde el eje central del desarrollo de la humanidad es el ser humano. Eso hay que fortalecerlo con esta transformación digital a la cual yo le agregaría, con el perdón y la humildad de estar ante sabios como son ustedes, que no hay posibilidad de una revolución, de una transformación de la industria 4.0 si no está pegada la gran transformación de la educación, del conocimiento como industria 4.0. Muchísimas gracias. Mi admiración, doctor Hemmel. Lo necesitamos acá en el Perú, momentos complicados, como dijo Ricardo, pero como somos de raza inca y que somos luchadores, con la ayuda de ustedes, seguramente el Perú encontrará la ruta de salir más rápido adelante. Buenos días. Muchísimas gracias, Raúl Díez. Es un gusto de igual manera y tenemos, como bien lo mencionas, una tarea enorme, una gran responsabilidad, tanto con la generación actual como generaciones futuras. Y de igual manera en México existen tanto estos retos, pero también oportunidades. Y en este sentido, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, nos hablará también desde su punto de vista cuáles son los retos de la transformación digital para México y su impacto en los negocios, la sociedad y la política. José, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Saludo a Ricardo Márquez, a Ulrich Hemmel y a todos los compañeros panelistas. También un saludo a los que virtualmente nos están acompañando en esta transmisión. Para hablar de estos retos de la transformación digital para México, empezaría diciendo que en México invertimos poco en innovación. Pese a ser el segundo puesto en los países de la Alianza del Pacífico en investigación, solo destinamos en México el 3.12% del Producto Interno Bruto, dejándolo fuera de los 60 países más innovadores del mundo. Cuando, como presidente de Coparmex, me reúno con distintos grupos de empresarios y les pregunto cómo va el negocio, obtengo dos respuestas.
Hay un grupo de empresarios que me dicen la situación está muy difícil, la pandemia, los costos, el mercado se ha caído. Hay un segundo grupo que me dice, estamos teniendo nuevos clientes, hay nuevas oportunidades, nuevos productos. Probablemente el primer grupo me dice, innovación, no tengo tiempo, apenas estoy sobreviviendo en el negocio. El segundo grupo empieza a decirme todas las iniciativas de innovación que tienen en su negocio. Por lo tanto, este primer desafío que tenemos en México es invertir más en innovación. Tenemos un segundo reto en México que tiene que ver con las políticas públicas. Recientemente, nuestro gobierno ha cancelado más de 30 fideicomisos vinculados a la promoción de ciencia y tecnología, lo cual impacta en el desarrollo económico y social del país. Estos fideicomisos permitían tener la certeza de fondos para los proyectos de investigación de largo plazo. A partir de la cancelación de estos fideicomisos, estos fondos tendrán que negociarse en el presupuesto anual del gobierno año tras año. El quitarle la certidumbre de largo plazo a la investigación nos parece desde Coparmex que es una política pública contraria al desarrollo de la tecnología. Tenemos un tercer gran reto en esta transformación digital en México y tiene que ver con esta gran brecha digital. La pandemia ha evidenciado la desigualdad del acceso a plataformas virtuales. No nada más en la parte de la educación, que esa ha sido mucho más clara al no poder llegar a una buena parte de la población, pero también a las micro y pequeñas empresas que se han visto en esta pandemia más vulnerables por no tener ese acceso a las plataformas digitales. De esta manera, hemos de alguna manera agrupado en 5 principales desafíos la transformación digital en México. El primero es el analfabetismo digital. Y aquí lo que nos comentaba Ulrich Hemmel con respecto a esta solidaridad digital se hace evidente. Menos de una cuarta parte de las compañías que operan en México ha iniciado la digitalización. Y esto es porque les es ajeno. El mundo digital es transversal. Cada sector, industria y actividad pueden estar digitalizados o utilizar alguna herramienta digital para potenciarse. Pero existe un gran desconocimiento de la cartera de productos y habilidades que se pueden implementar. Simplemente INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de México, nos indican que 7 de cada 10 mexicanos somos usuarios de Internet, pero la mayor parte estamos concentrados en las zonas urbanas. Las clases en línea han dejado de manifiesto la importancia de esta necesidad de las plataformas digitales y que sean utilizadas de manera adecuada, así como los riesgos de exposición de los datos que se desprenden de ellas. Un segundo desafío tiene que ver con la cultura digital. Y aquí esta parte de la importancia de capacitación para lograr esta cultura digital en todos los colaboradores de las empresas se hace fundamental. Las empresas requieren contar con asesoría para esta transición digital y generar un desarrollo de la estrategia de la innovación y la planificación de actividades de innovación como una hoja de ruta en esta innovación. Es vital contar con procesos de innovación que transformen ideas en exitosas herramientas virtuales, planes de negocio, desarrollo de soluciones, prototipos, implementación y mercadotecnia. Un ejemplo es que tenemos que romper con las barreras estructurales que han dado por resultado un bajo y desigual acceso al teletrabajo durante la pandemia.
Sabemos por las estadísticas del INEGI que 95% de las grandes empresas implementaron el trabajo desde casa o home office. Solo el 61% de las empresas medianas, el 4% de la serie nacional, solo el 23% el trabajo desde casa en estos meses de confinamiento. La cultura de la innovación debe promover esquemas como el Open Innovation y redes de contacto para aprovechar fuentes y recursos externos de innovación. Por eso, en Coparmex estamos impulsando una plataforma digital mediante la cual los 36,000 empresas socias de la Coparmex puedan tener esta red de negocios y de alguna manera puedan interactuar a través de esta plataforma digital. Adicionalmente, organizamos con mucho éxito una Expo Negocios virtual, en donde precisamente las micro y pequeñas empresas tuvieron acceso de una manera digital a una exposición que año tras año se llevaba a cabo de manera presencial. Un tercer desafío tiene que ver con el desarrollo de competencias virtuales. Necesitamos que los colaboradores de las empresas comprendan y crean en el funcionamiento de las soluciones digitales. Es importante capacitar a los colaboradores para disfrutar de los beneficios de la transformación digital. Aquí vemos una conexión con lo que nos decía Ulrich Hemmel en la subsidiariedad digital. Tenemos que enseñar a los colaboradores para que ellos puedan, una vez adquirido el conocimiento, hacerlo de manera autónoma. El cuarto desafío es el acceso a medios de digitalización. Algunas empresas están dispuestas al cambio, pero desconocen por dónde empezar. Es ahí en donde desde Coparmex tomamos la responsabilidad de acercarnos, de dar información, de orientar, de financiar esquemas digitales y hacer recomendaciones a las empresas para que puedan incorporar las plataformas digitales y con esto entren en este mundo de la industria 4.0. Aquí el término que nos comentaba Ulrich Hemmel sobre la justicia digital se hace muy clara. Necesitamos lograr que llegue a todos este acceso a las plataformas digitales. Y desde luego, un quinto desafío tiene que ver con una agenda nacional digital. Requerimos esa agenda nacional digital con un marco jurídico y políticas públicas para el desarrollo de un ecosistema virtual que fortalezca la conectividad de forma estratégica e incluya temas de avanzada como el gobierno electrónico, el emprendimiento y la industria de las tecnologías de información en México. Para concluir con mi comentario inicial, resalto la importancia del enfoque a tener a la persona en el centro de las empresas, en el centro de las organizaciones. Y en ese sentido, la responsabilidad de las empresas, pero también de los organismos empresariales como Coparmex, de capacitar en este mundo digital a los colaboradores, de lograr que en esta transformación, en esta automatización, en donde claramente se van a perder cierto tipo de puestos de trabajo, pero se van a generar nuevos puestos de trabajo. Y es responsabilidad de las empresas en lograr esa capacitación de los colaboradores para que puedan acceder a estos nuevos puestos de trabajo que se abren en este nuevo mundo de la transformación digital, de la industria 4.0. Retomemos este enfoque centrado en la persona, en donde logremos que esta transformación digital lleve a las personas a este nuevo mundo de una manera armoniosa. Esa es la responsabilidad ética que tomamos desde Coparmex y desde las empresas socias de la Coparmex. Muchas gracias y enhorabuena con este tema de la transformación digital, de la transformación a la industria 4.0.
Muchísimas gracias, José, por tan excelentes palabras de igual manera y compartir sus experiencias y su perspectiva desde México como presidente de Coparmex y como empresario. Y dando seguimiento a esta dinámica, daremos inicio a un panel de discusión con el cúpulas empresariales. La siguiente preguntas y en este sentido poder contestar de manera breve. Tendremos por participante 2 minutos para dar respuesta, por lo que requeriremos puedan ser concretos, claros y bueno, sobre todo breves en sus respuestas. Y iniciando con este diálogo, abrimos con la pregunta desde la perspectiva de los negocios, ¿cuáles son los desafíos éticos, políticos, técnicos y también humanos y sociales para que la industria en la Alianza del Pacífico pueda mejorar su competitividad en la nueva era digital y tener un futuro? Y en ese sentido cedo la palabra a Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para que nos comparta su respuesta al respecto. Sí, en primer lugar, es importante resaltar que todo cambio, innovación trae consigo muchos ámbitos. En ese sentido, para mejorar la competitividad con una visión de futuro sostenible, y con la imperiosa necesidad de emprender una transformación digital que permita desarrollar 4.0, camino hacia el futuro debe desarrollarse con una visión integral, considerando el aspecto económico y social. Y la única manera de hacerlo esto es visualizando, en este caso en el Perú, nuestra Constitución, que es una economía social de mercado. Y es la base de toda la conferencia de hoy y lo que hemos querido y queremos transmitir. Es evidente que Ulrich nos ha encauzado en lo que es los principios dentro de nuestros negocios, ¿no? Y como bien habla también mi amigo Raúl Díaz Canseco, la justicia digital, la solidaridad y la ignorancia digital son elementos en los cuales dentro de nuestro trabajo tenemos que encarar. Es importante porque también hay un elemento que no debemos descuidar y es la ciberseguridad, que es la clave para poder llevar a cabo esta transformación, ya que cada empresa deberá tener total certeza que su información estará bien resguardada y además en el marco del concepto de economía social de mercado, sin dejar de lado la dignidad, promoción y buenas condiciones de trabajo humano. Aquí es importante profundizar en la confianza de estas herramientas y demostrar con el ejemplo que los datos privados y la seguridad son innegociables. En cuanto a la parte política, ya ustedes me han escuchado, es muy importante nuestra relación con el sector público. Nomás está decirles que tenemos que ser bien críticos cuando nosotros vemos la performance de nuestro sector público para poder de esa manera arreglar los problemas, ¿no? En el caso peruano, estamos todavía de una manera incipiente. Tengo ejemplos que no me gustaría dar, pero que lo vemos nosotros que todavía no funcionamos de una manera en la cual podamos tener respuesta a esta pandemia, por decirte, en el contact tracing, que ustedes saben que es el seguimiento de las personas enfermas. Es algo vital, vital que podamos nosotros tener eso, y esa es economía, esa es industria 4.0, ¿no? Para poder vencer a esta enfermedad necesitamos más industria 4.0. Es innegable que ese es el camino, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Y de igual manera cedo la palabra a José Medina Mora para dar respuesta a esta pregunta. 3 breves comentarios a la pregunta que nos haces. Primero, en materia ética, requerimos, desde luego, órganos autónomos fuertes que colaboren a este combate a la corrupción, pero desde Coparmex lo que estamos planteando
es un pacto por la ética y la integridad, que no es nada más firmarlo, sino poner por escrito a qué nos comprometemos para adherirnos a este pacto por la ética y la integridad. Las empresas, los organismos empresariales, las instituciones, las personas y, claro, también las dependencias de gobierno. Germán, es que la digitalización promueve un país democrático. Hoy no entenderíamos la transparencia y rendición de cuentas sin los medios digitales. Tenemos en el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, una plataforma en la que se ha facilitado la participación ciudadana. Simplemente en el año 2020 se presentaron más de 265,000 solicitudes de información. Y un tercer comentario, Germán, es que urge invertir en infraestructura. Es fundamental mejorar estas condiciones de acceso a las tecnologías de información y tratar de generar un plano equitativo entre los países de la región. Esas serían mis reflexiones, Germán. Muchísimas gracias, José. Y de igual manera en México, representando a Concamín, Manuel Pérez Cárdenas, jefe de la oficina de la presidencia de Concamín. Le cedo la palabra para dar respuesta a esta pregunta. En caso de no estar presente, cedo la palabra a Jorge Izquierdo, asesor de Concamín. Gracias, Germán. Mira, yo creo que la pregunta es muy amplia, muy compleja su respuesta. Yo creo que el primer problema, el primer reto que tenemos para entrar a la digitalización es entrar propiamente a la digitalización. Creo que estamos muy, muy lejos de haber entrado de lleno a ese proceso. Para mí ese es el principal reto que tenemos, cómo entrar a la digitalización. Después viene ya toda la problemática en donde es claro que si no entramos a ese proceso de digitalización, la industria quedará fuera en poco tiempo. Entonces hay numerosas cuestiones de tipo técnico, político, ético, humanos. Los desafíos éticos son muy importantes, de eso no tengo ninguna duda, y yo creo que es un aspecto sumamente importante. Sin embargo, yo creo que el ejemplo de alemán y de la economía social de mercado es fundamental. Son postulados de aplicación universal que ya están allí y creo que tenemos que ver cómo los aplicamos a la condición de cada uno de nuestros países. En cuanto a la parte de política industrial, también lo hemos mencionado aquí. Necesitamos una política industrial definitivamente enfocada al fomento de la digitalización, cosa que en México no tenemos en este momento. En cuanto a los aspectos técnicos, son medulares. Si no hay la tecnología adecuada, difícilmente se puede entrar a la digitalización. Sin embargo, antes que todo esto, está la necesidad de elevar el nivel educativo de la población. La mejor tecnología digital, si no hay el personal capaz de operarla, difícilmente tendrá los resultados apetecidos. Sin educación no podemos avanzar en el proceso de digitalización y transformación de la industria. Ya mencionaron aquí también, y estoy totalmente de acuerdo con ello, la digitalización desplazará mano de obra que será necesario absorber en otro lado, requiriéndose con la capacitación adecuada. La digitalización genera desempleo, pero también oportunidades. Ahora bien, termino diciendo que la transformación digital de la industria en América Latina hay que buscar alianzas con los países altamente industrializados, Alemania es uno de ellos, que quieran compartir sus conocimientos con nosotros. No se trata simplemente de comprar tecnología, eso es una parte, pero no resuelve el planteamiento integral de cómo llevar a la industria de nuestros países a la etapa 4.0. Para ello necesitamos hacer alianzas con aquellos países que quieran ser nuestros aliados, que quieran ser nuestros socios y no solo una relación cliente-proveedor. Muchísimas gracias, Jorge. Y en ese sentido, de igual manera, continuando en México y representando al Consejo Coordinador Empresarial, cedo la palabra a Rodrigo Castañeda, presidente de la Comisión de Innovación del CCE, para dar respuesta a esta pregunta. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Germán. Bueno, primero saludarlos a todos, a toda la gente que está conectada. Bueno, ya como lo comentaban, creo que hay retos titánicos en muchos casos, ¿no? Pero desde el punto de vista ético, creo que ya lo comentaron. Por ejemplo, desde el CCE, bueno, sacó un decálogo ya hace tiempo de la responsabilidad social, ¿no? Hacia varios temas, pero como sector empresarial
pero muchos de ellos tenían que ver con el tema digital. La orientación a los objetivos sostenibles de la ONU, que lo comentaron, pues es una necesidad tenerlos presentes. Había un concepto hace tiempo, que ya tiene tiempo, que se llamaba innovación inversa. Y básicamente era ver cuando tú hacías una innovación, cuál era el impacto en la sociedad, el impacto ambiental, el impacto que ibas a tener en mente. Como ya lo comentaron, en el centro tienen que estar las personas, ¿no? El capital humano, las competencias, la experiencia, los esfuerzos de una población es el activo más importante del mundo. Ya lo decían en el Foro Económico Mundial, representa alrededor del 65% de la riqueza mundial. Y bueno, creo que un gran reto todavía para muchos países como México es la democratización del acceso a la tecnología. Y esto tiene que ver con el acceso al Internet también. Hay un programa muy interesante ya corriendo del lado gubernamental, que es el Internet para Todos, ¿no? Y ya ahí parece que se hizo un acuerdo para que el sector empresarial, la parte privada, generara la cobertura en todos los puntos del país. Y tiene que ver con esto, ¿no? El acceso para tanto la sociedad, pero también las empresas, poder participar en esta nueva era digital, en esta industria 4.0. Sin esta conectividad, pues es imposible que puedan participar, y como ya lo comentaban, las pymes y la otra parte. El otro que dentro de la misma pregunta, creo que el entendimiento, esta parte que lo manejaron como ignorancia digital, digo yo, aprendiendo también este foro, creo que es el concepto tal cual, pero en el ámbito de la transformación digital, que es un concepto más amplio, de repente piensa uno que la transformación digital es poner una tienda digital o subir un producto digital. No, es un concepto más amplio que implica innovación, implica organización, implica una cultura de innovación dentro de la organización, pero en todos los sectores, en el social, en el empresarial, también el gubernamental. Alguien habló ahí un punto de mejora regulatoria, ¿no? Y que estamos en 7 horas, lleva un trámite en promedio en México, y creo que 5 horas en Latinoamérica para hacer un trámite. Entonces, esta transformación digital en todos los sectores, incluso el educativo, es importantísimo, creo que es de los importantes. Entonces, creo que uno de los retos que tenemos como país también, el desarrollo de tecnología nacional, esa parte de soberanía en cierta tecnología nacional. El tema de la vacuna nos lo ha venido a decir, ¿no? Nos lo ha venido a recalcar, ¿no? O sea, los países que más rápido tienen acceso a ellos, pues es donde se desarrolla la tecnología. Tenemos que tener soberanía en ciertas cuestiones tecnológicas. Y entonces yo cerraría que lo que tenemos que cerrar es con el tema educación, pero también tenemos que fortalecer entre todos un ecosistema de innovación industrial en el país. Y sí, recalcar nada más, ya lo comentaron, una política pública, una política industrial, la normatividad. Muchos países, por hablar solamente de una de las tecnologías que tendrá un gran impacto en los próximos años, se habla de 3 a 5% del PIB, una sola de las tecnologías de industria 4.0, que es la inteligencia artificial. Varios países ya tienen una política pública y una legislación hacia la misma. Canadá, Estados Unidos hace poco, antes de que saliera Trump, China la tiene. Entonces, creo que tenemos también que avanzar muy rápidamente en los demás países, si no queremos llegar a lo que puede generar el no hacerlo, que es mayor desigualdad y mayor pobreza entre las regiones. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y justamente hablando de otros países, ahora nos enlazamos con Chile y agradecemos su participación también de Thierry de Saint-Pierre, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, ACTI. Respondiendo a esta pregunta, Thierry, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación, Germán. Mira, desde Chile nosotros lo que vemos, por supuesto, esto está marcado, vemos muchos desafíos en esto. Hoy día estamos, por supuesto, tenemos los grandes objetivos de sustentabilidad que se planteó en la presentación del profesor de la ONU, particularmente la sustentabilidad medioambiental es un gran tema hoy día. Todos los temas de agua, derechos de agua y uso de agua están impactando fuertemente todo el sector productivo industrial y la eficiencia en el uso y el consumo de agua
También estamos viendo un importante desarrollo en la matriz energética, que está yendo hacia una matriz descarbonizada en manera importante, para disminuir el alto impacto que está teniendo el cambio climático en nuestro país. Una desertificación en el norte y un exceso de lluvias en el sur. Nuestro largo país, digamos, tiene todos los climas también. Quiero destacar eso porque particularmente los proyectos de tipo minero energético impactan en cierta forma importante las comunidades aledañas. Por lo tanto, hay todo un desafío de desarrollo y de compatibilidad de estos proyectos con el sector que lo acompaña, con la región o la ciudad que lo acompaña. Ahí tenemos desafíos también de inclusividad, de inclusividad particularmente los temas de pueblo originario, y también, ustedes lo han sabido probablemente por la noticia, hay temas importantes en desarrollo en ciertas regiones del país donde hay mucha presencia de pueblos originarios. Entonces, tenemos un tema importante ahí, y también en el sector tecnológico en particular tenemos desafíos de la incorporación de más mujeres en la tecnología. Y por otro lado tenemos un desafío en la regionalización. Chile es un país excesivamente concentrado, no es federal como otros países, y muchas decisiones hoy día se toman en los headquarters de las compañías en Santiago, y los recursos vienen a Santiago. Por lo tanto, hay un desafío importante de desarrollo, toma de decisiones y financiamiento que es regional. Ahora, este año estamos iniciando un proceso de una nueva constitución, por lo tanto ahí vienen también una serie de desafíos. Nosotros como SOFOFA se ha hecho un decálogo de los distintos temas, no lo voy a citar porque es largo, pero sí tenemos aquí un tema importante que queremos destacar desde el punto de vista de los derechos digitales. Estamos en una conversación de cuáles van a ser y cuáles deben ser los derechos digitales a incluir en la Constitución. Y estamos en discusión si va a ser una constitución minimalista o maximalista, en fin. Y esto va a ser todo este año, va a ser un tema de tremenda discusión en el país. Y respecto de algunos otros temas, tenemos un desafío importante en el desarrollo de ecosistema de innovación, que se mencionó también. Y nosotros tenemos hoy día, cuando medimos la innovación en Chile, estamos invirtiendo 0,4% del PIB, que está muy abajo de los números de la OECD, 2,4%, y de los líderes que andan en 3-4% de su PIB en innovación. Por lo tanto, estamos muy lejos, y ese es un tremendo desafío que llevamos más de 15 años, y que nos ha costado destrabar el proceso de innovación en las empresas, particularmente las grandes empresas. Respecto al emprendimiento, sí, hemos tenido un programa muy interesante, Startup Chile, que ha permitido desarrollar de manera importante el emprendimiento. Sí tenemos ahí un desafío que tiene que ver con el financiamiento y scale-up de estas innovaciones. Al final, estos emprendimientos terminan haciendo scale-up en Estados Unidos y no en Chile. Entonces perdemos gran parte del valor agregado. Tenemos varios casos que está pasando. Uno es una empresa que se llama Not Company, por ejemplo, que se está desarrollando en Estados Unidos, digamos, una empresa de comida a base de vegetales y inteligencia artificial. Y por supuesto los temas digitales, que es el gran tema que usted planteaba, tenemos el gran desafío que va a ser reconvertir a las personas por el potencial pérdida de empleo. Hay muchos empleos que están desapareciendo, uno lo ve en los malls, en los supermercados, que ya no hay cajeras, digamos, todo automatizado, y esto significa que mucho empleo, y particularmente de mujeres, que está desapareciendo. Por lo tanto, hay que hacer una reconversión laboral importante en habilidades digitales, que es lo que está requiriendo hoy día la industria, y por ejemplo la minería, digamos, que está moviendo el chofer, ya no es chofer, sino que el chofer ya tiene un joystick hoy día y está manejando el camión desde su oficina en Antofagasta, ¿no? Ya no está en la mina, digamos. Entonces estamos yendo hacia eso. Y tenemos un desafío importante finalmente para concluir en el ámbito tecnológico y reconversión tecnológica de las pequeñas y medianas empresas, que están muy atrasadas en términos de tecnología, industria 4.0, están muy lejos, y ahí hay un tema importante, un desafío muy importante. Después veremos cómo.
Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Thierry. Sin duda, una tarea enorme en todos los países de la Alianza del Pacífico. Y cerrando esta pregunta, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital y director ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Andy, te cedo la palabra para dar respuesta a esta pregunta. Un saludo a todos. Muy bueno poder estar compartiendo acá la presentación de Ulrich sobre lo que es ignorancia digital. Creo que me declaro ignorante digital siendo que estoy en la industria, y eso es importante para ser bien atrevido todo el tiempo, y es asimilar que hay que aprender a desaprender. Yo diría que pues han dicho muchos elementos que son obviamente recurrentes y que encontramos, pero particularmente lo que es Alianza del Pacífico, no hablando solo de Colombia, sino lo que puede ser Alianza del Pacífico. El reto más grande, y algo alcanzaron a mencionar, es diferenciar digitalización y transformación digital. Yo creo que en esta realidad de estos 10 meses hemos vivido una gran aceleración de digitalización, pero frente a esta lógica de transformación digital nos falta mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque transformación digital es cambiar la mentalidad y verlo para dos cosas muy concretas: calidad de vida y productividad. Si eso lo llevamos a Alianza Pacífico, necesitamos mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes y la población, y claramente mejorar la productividad. Entonces 4.0 entra de manera neurálgica a ser parte de esa respuesta, y es dónde va a estar la capacidad de esos ecosistemas en agroindustria, en GovTech, en salud, en lo que corresponde obviamente a economía colaborativa, a las realidades de manufactura, a qué tanto estamos utilizando IoT. Y tenemos cifras en la ANDI y en Colombia, pero yo creo que ahí es donde tenemos que lograr precisar. Lo dijeron muy acertadamente: talento. Para esto, sin lugar a dudas, necesitamos esa formación, esa pertinencia del talento. Pero si uno entiende que la transformación digital es cultura, es optimizar procesos, es, por ejemplo, algo de fondo, desregulación inteligente y regulación inteligente, porque estos nuevos modelos, nuevos productos y nuevos servicios, necesitamos que los congresistas, el ejecutivo, en cualquiera de estas circunstancias de nuestros países, asimilen que la economía del siglo XXI tiene que estar vía transformación digital y no solo digitalización. Claramente la transformación digital también está lo que es optimizar procesos, y lo que obviamente corresponde a lo que es tecnología. Entonces yo veo que el vaso medio lleno ha sido muy interesante, y eso es la oportunidad. Y el desafío, sí lo veo de manera muy concreta, es que logremos esa agenda digital, y como estamos hablando de Industria 4.0, materializarlo a que, como lo dijo Mulro y lo compartimos, Ulrich, el tema de los ODS. Si realmente queremos ser sistemáticos, consistentes, que la estrategia se materialice, llegue a una táctica concreta, y ahí ya va el tema calidad de vida, para eso es la transformación digital. Si solo vemos que la digitalización no sirve para, pues obviamente, trabajo remoto y para ayudar en algunas cosas de educación, pues estamos pasando del mundo análogo a algo digital, que eso es parte de la transición, pero la transformación digital para mí es el desafío más grande de todo el ecosistema. Los gobernantes, los ciudadanos, la sociedad, la academia tiene que transformar, los mismos gremios, los que representamos aquí las empresas, tenemos que ayudar en esa transformación digital. Yo diría que es el punto neurálgico de qué es el principal desafío y la oportunidad también para la Alianza Pacífico. Muchísimas gracias, Santiago, y de igual manera agradecer a todos los panelistas por sus aportaciones. Era sobre todo relevante el conocer en este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy cuáles son los retos. Germán, si me das una pequeña intervención. Me Adelante, di cuenta, Manuel Pérez tenía problemas de conexión, pero ya está conectado, y quiero aprovechar la oportunidad de dejar unas palabras a Manuel Pérez de la CONCAMIN. Adelante, Manuel, buen día. Pues muchas gracias y un saludo a todos. He estado escuchando con toda atención desde temprano el asunto, pero después tuve un problema, me sacó de la conferencia justo cuando creo que empezaba este módulo. Un saludo a todos, muy interesante. El tema de estar hablando de Industria 4.0, digitalización, es muy fácil hablarlo en lo general. Es tan vasto que dice uno por dónde le empiezo, y es un poco lo que decía Ricardo Márquez al principio esta mañana, que cómo hacer entender inclusive a los candidatos presidenciales de su país, ¿no? No puede haber una política pública si los
que encabezan el gobierno ni siquiera lo comprenden. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy clara entre lo que son los países generadores del conocimiento históricamente hablando, con los países que también desafortunadamente históricamente hablando no son los generadores del conocimiento. Entonces, tiene que haber necesariamente siempre hay un rezago y siempre una transferencia, siempre unos van atrás de otros. En los países generadores, normalmente lo que encontramos, como es la realidad presente, pues es que hay alianzas público-privadas muy consolidadas, muy eficaces, que no existen en los otros países, que es el caso un poco de México en este momento, al menos. Así que pues eso no nos favorece, hay de pronto mucho predominio de cuestiones ideológicas y desde luego también siempre se enfrenta el problema de la falta de recursos. Así que nosotros lo que hicimos fue tomar en las manos de la Organización Industrial Mexicana el asunto, le guste o no le guste a otros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que decidimos hacer es, en primer lugar, establecer alianzas entre los que generan el conocimiento, los que van adelante, y nosotros. Entonces, en este momento nos ha servido mucho avanzar en alianzas ya muy consolidadas con Alemania a través de la BDI, de otras instituciones privadas, particularmente también algunas públicas, pero también con Francia, con Singapur, con Japón, con Taiwán y con otros países, por supuesto, con nuestro vecino Estados Unidos. Hoy estamos ya planteando, precisamente a partir de lo que hemos podido avanzar en los últimos 2 años y medio, el que hagamos una alianza internacional de plataformas Industria 4.0, y en la reunión anual de industriales que tendrá la CONCAMIN en octubre, a finales de octubre de este año, pensamos convocar a una gran alianza, a una gran expresión de los sectores privados en el mundo, a través básicamente de aquellos países con los cuales nosotros tenemos establecidas relaciones, que son Francia, Alemania, UK, Italia, España, Japón, Singapur, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Canadá, algún otro se me va por ahí, que podamos hacer un compromiso internacional sobre desarrollo industrial sustentable. Entonces, la pandemia en todos los lugares del mundo generó un efecto por igual, ¿sí?, de acelerar el dominio de la sociedad, de la población, en el uso de las tecnologías digitales que ya existían, pero no se utilizaban. Entonces, eso ha sido una gran cosa, pero también, como ya lo decía el maestro Ulrich, el profesor Ulrich, vienen una serie de retos nuevos en materia ética que tenemos que seguir trabajando, porque también en el aspecto laboral se reflejan pues impactos muy importantes. Alguien por ahí hablaba de la educación y yo coincido con eso. Para hablar en países como el nuestro de una posibilidad de asumir plenamente Industria 4.0, no se puede sin hacer una educación 4.0. Necesitamos una educación 4.0 que normalmente está desligada de lo que pasa en las industrias. Entonces tenemos que construir la triple hélice y al mismo tiempo ir generando esta conciencia, pero con instrumentos que sean eficaces y que nos lleven a resultados. Porque de otra manera, pues se va el tiempo y por más que se genere conocimientos y no se concreta, pues se va perdiendo impulso. Yo terminaría diciéndoles que en este sentido, nosotros estamos trabajando sobre varios bloques de acciones, uno de los cuales tiene que ver con la creación de centros de innovación y diseño digital para la industria automotriz, para la industria aeroespacial, para cybersecurity y para para un proyecto espacial que traemos con la UNAM. Y por otra parte estamos creando un grupo de 9 a 11 laboratorios de innovación y diseño digital, todos ellos para industria aeroespacial en México, para precisamente ir cerrando brechas y generar en un año miles de recursos debidamente capacitados para poder impulsar y soportar el desarrollo de esta importantísima industria en el país, que cuenta mucho tanto la automotriz como la aeroespacial en la parte de exportaciones, y lo que queremos es en concreto ir logrando resultados en lo que se refiere a integrar a las pequeñas y medianas industrias de México en plataformas competitivas que sean, que las hagan parte de las cadenas globales de proveeduría. Así que, pues yo creo que esto es muy rico, muy oportuno. Ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando sobre estos temas. Muchas gracias. Por supuesto, Manuel, muchas gracias. Esto solo es el inicio. Estamos viendo justamente la punta del iceberg y fue muy importante el conocer cuáles son los retos, oportunidades y sobre todo tener una claridad de los problemas a los cuales podemos diseñar en conjunto en esta plataforma a través del proyecto que estamos trabajando con mucho gusto sobre la Asociación para el Desarrollo Industrial Sostenible Alemania Alianza del Pacífico. Siendo que el tiempo se nos ha ido,
Solamente vamos a concluir con esta última reseña del profesor Ulrich Hemmel, resumiendo de igual manera sus comentarios y al mismo tiempo su perspectiva desde el punto de vista del profesor Hemmel sobre las acciones que podríamos tener en los siguientes eventos y respectivamente en el marco de este proyecto. Profesor Hemmel. Muchísimas gracias. Es un encanto ver cuál es el compromiso y el nivel de compromiso de todos los participantes. Por eso desearía comentar 2 o 3 asuntos ahora, porque han preguntado y creo que por supuesto que sí, porque es algo que pienso que para los participantes será posible. Por lo menos yo comparto fácilmente la presentación, pero también deseo indicar que habrá una traducción en castellano del libro Crítica de la Razón Digital. Hago ver un poco ya el borrador del texto en la USIL Lima, Perú. Entonces será disponible dentro de poco porque ya tenemos casi todo. Y por fin quiero recordar que estamos de frente a una realidad muy, muy grande y que es también una realidad social, porque lo que es la autogestión digital es un cuento, lo que es el desconocimiento para quienes ya saben todo es un punto, pero como yo he dicho, digamos el analfabetismo digital, eso es peor. Entonces necesitamos luchar de verdad para una sociedad que busque también lo que es la inclusión digital y la participación de todos. Muchas gracias de esta posibilidad. Muchísimas gracias, profesor Hemmel, y a todos los participantes. Y sin duda, vamos a dar seguimiento en este evento trabajando en conjunto con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, dando forma a este grupo de trabajo de Industria 4.0. Y para concluir con el evento, es un honor también y nuevamente agradecer a Hannover First México por la coordinación de este magnífico evento y cedo las palabras para cerrar el evento a Bernd Rode, CEO de Hannover First México. Muchas gracias, Germán. Muy buenos días. Es para mí un honor dar las conclusiones a este importante seminario titulado La Industria 4.0 en los negocios y la sociedad en la Alianza del Pacífico. Como hemos visto hoy, la Alianza del Pacífico es un parteaguas en los mecanismos de integración. Si en la realidad la geografía es destino, entonces la Alianza del Pacífico está situada estratégicamente en este siglo. Es un mecanismo que responde a los retos de la economía internacional bajo una lógica fundada en criterios de productividad y competitividad. En ese sentido, a nuestros países los une la proximidad cultural, nuestra situación geográfica y la complementariedad de nuestras economías. Y actualmente, ante la coyuntura que vivimos, se abre una nueva oportunidad de unión entre nosotros, la de impulsar de manera conjunta una mayor transformación digital en la región y hacer un llamado a fortalecer la industria 4.0 de manera coordinada. No tenemos que transitar ese camino solos. Como ya mencionó Iris Plöger, miembro del Consejo de Administración de la BDI, el concepto Industria 4.0 nació en la Hannover Messe en Alemania en 2011. Es decir, en abril próximo cumplirá 10 años de existencia. Como hemos visto en la última década, Alemania es un país que posee un liderazgo relevante en cuanto a Industria 4.0 y transformación industrial, y es una nación aliada para conocer las mejores prácticas y competencias requeridas para promover el liderazgo de la Alianza del Pacífico precisamente en este tema de la Industria 4.0. Y aquí vale la pena destacar que Industria 4.0 es un pilar importante del proyecto de cooperación Alianza para el Desarrollo Industrial Sostenible, abreviado PACSID, el cual está conformado por la BBI, así como las asociaciones industriales de la Alianza del Pacífico y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el CEAP. Ahora, ¿por qué es importante que la Alianza del Pacífico y Alemania trabajemos juntos? Destaco aquí lo mencionado por Iris Plöger, quien enfatizó que todo el potencial de la Industria 4.0 solo se puede potenciar si consideramos a esta como un proceso de transformación digital a lo largo de toda la cadena de suministro, donde la cooperación internacional
juega un papel clave. Las 3 áreas de cooperación propuestas por Iris Plöga son un buen punto de partida. Primero, compartir no solo las mejores prácticas, sino institucionalizar un diálogo entre múltiples partes dentro de la plataforma Industria 4.0 de Alemania, que facilite la creación de asociaciones de negocios e intercambio de conocimientos. Segundo, compartir ideas sobre la formación profesional y la educación. Por ejemplo, a través del sistema de educación dual, teniendo en cuenta que la capacitación de los empleados y la promoción de los talentos digitales es de suma Industria 4.0. Tercero, la creación de un grupo de trabajo Industria 4.0 en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, lo cual es una excelente oportunidad para que profundicemos aún más en la cooperación en estas áreas, no solo con Alemania, sino intrarregionalmente en los mismos países que conforman esta alianza. Además de la cooperación internacional, un punto muy relevante en la Industria 4.0 es la ética, tal como destacó Ulrich Hemmel. Me pareció muy relevante la pregunta que él plantea. ¿Esta aplicación tecnológica promueve o bloquea el desarrollo de la persona humana? A partir de esta pregunta, se puede tejer el nivel ético de las empresas como un factor de éxito. Con el cambio digital, requerimos acentuar nuevos derechos. El derecho a la personalidad digital, a la subsidiaria digital y a la solidaridad digital. Hay que impulsar la justicia digital y un camino hacia un balance de los datos, entre la comercialización pura y el control digital de los mismos. En ese sentido, es de suma importancia que construyamos un futuro contando con la autonomía, libertad y responsabilidad de la persona humana en el mundo digital. En el siglo XXI, como mencionó Ulrich Hemmel, necesitamos impulsar las competencias digitales tanto como las sociales. Debemos poner el acento en la soberanía digital en la vida privada y profesional de todos y promover principios como la transparencia, la justicia, la comunicación y sobre todo el nivel ético de las empresas como un factor de éxito. En pocas palabras, necesitamos tener una arquitectura humana en este mundo digital. Tal como lo abordamos el día de hoy, los socios que conformamos la Alianza del Pacífico somos economías estables y democracias maduras, con un gran potencial en Industria 4.0. Tenemos un proyecto único de integración profunda, que tiene todo para convertirse en un actor relevante en transformación digital Industria 4.0 en el futuro, con el objetivo de generar prosperidad y paz social. Al respecto, destaco algunas ideas relevantes de nuestra región que compartieron nuestros ponentes en esta materia. Como mencionó Raúl Díez, la digitalización abre una oportunidad para la justicia social, pues permite la justa distribución del conocimiento. Las herramientas digitales son una manera de reducir las diferencias y abrir la oportunidad para que no le demos el pescado a los jóvenes, sino que les enseñemos a pescar. La Industria 4.0 debe correr de manera paralela con una educación 4.0. Retomo el mensaje de Ricardo Márquez, quien mencionó que es importante que el sector público, el privado y la academia debemos demandar el mensaje de la digitalización de manera coordinada y también a nivel regional. En México, invertimos poco en innovación, tal como declaró José Medina Mora. Tan solo invertimos 3.12% del PIB. El gran desafío en México, y probablemente en la Alianza del Pacífico, es invertir más en innovación. El segundo reto tiene que ver con las políticas públicas gubernamentales. Y el tercer gran reto es la gran brecha digital que se ha evidenciado con esta pandemia. El Consejo Empresarial de Negocios de la Alianza del Pacífico es un órgano clave para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros 4 países. Como pudimos advertir el día de hoy, nuestros 4 sectores empresariales aquí reunidos reconocen el papel protagónico de las empresas
como los principales actores y operadores del proceso de integración y cooperación entre nuestros países. A través de las propuestas e ideas compartidas el día de hoy, consolidaremos y profundizaremos aún más las provechosas relaciones económicas que existen entre nuestros países, en particular en Industria 4.0. Estoy seguro de que el diálogo y la cooperación que sostuvieron hoy nos brinda la posibilidad de que el sector empresarial que representan pueda hacer las recomendaciones que consideren convenientes para el fortalecimiento y desarrollo del ámbito empresarial de nuestra región. Políticos, técnicos cero, entre los que se encuentran, como mencionó José Medina Mora, hay 5 principales desafíos que son útiles para toda la Alianza del Pacífico. Primero, el analfabetismo digital, ya que 3 de cada 10 usuarios en el caso de México no tienen acceso a Internet. Segundo, la cultura digital, que requiere de capacitación, pues solo el 23% en México pudo trabajar de manera remota. Tercero, el desarrollo de competencias virtuales, es decir, capacitar a nuestros colaboradores. Cuarto, acercar y orientar esquemas digitales a las empresas. Y por último, quinto, requerimos una agenda digital nacional para desarrollar un ecosistema realmente virtual. Y sobre todo, tener a la persona como el centro de este mundo digital. Veo con beneplácito todos los avances que logramos el día de hoy, en particular los campos de acción concretos, así como las propuestas clave para liderar la transformación digital en la región. Entre ellos, primeramente, tener una visión integral de justicia y ética digital, que cuide la ciberseguridad como un camino relevante para la región. Asimismo, un pacto por la ética y la integridad, es decir, poner por escrito el sector público y privado de la Alianza del Pacífico los compromisos en estos 2 temas. Tercero, impulsar la democratización del acceso a la tecnología, es decir, el Internet para todos. Tener a la educación como el principal trampolín para impulsar el proceso de digitalización, desarrollar la tecnología para cuidar la soberanía regional y, por último, impulsar una política industrial regional enfocada al fomento de la digitalización. Señoras y señores, el día de hoy construimos un camino de 2 vías que nos permitirá avanzar hacia una mayor integración de la Industria 4.0 entre nuestros países y, sobre todo, entre la Alianza del Pacífico y Alemania. Esta sesión ha sido un ejemplo de coordinación entre nuestras comunidades de negocios, identificando los retos y los desafíos principales para fortalecer nuestros lazos en Industria 4.0. Reconozco la labor de las instituciones aliadas en este esfuerzo, en especial a PACSIT, al BDI y sobre todo al CEAP. Hoy confirmamos que la Alianza del Pacífico vive una nueva era para América Latina. Y tengo la certeza de que esta nueva era está despegando gracias a ustedes y al sector empresarial que representan, y que con el plan de vuelo conjunto llegaremos a un horizonte más próspero e incluyente para nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y sigamos construyendo un nuevo ecosistema empresarial basado en una arquitectura humana en el mundo digital. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Adiós, muchas gracias. Gracias.